en sintonía de Argumentos. Regresamos con más información y también con el análisis. Recibimos ahora en nuestros estudios al periodista y analista político Pedro Elías Hernández. Él nos va a estar acompañando durante este segmento para conversar un poco sobre el acontecer político nacional. Las últimas noticias que hemos venido escuchando, él va a estar con nosotros analizando una a una. Y uno de los puntos que han generado pues más expectativa dentro de la población venezolana es el tema de las elecciones presidenciales. Primero vamos a darte la bienvenida, Pedro Elías. Muchas gracias por la invitación. Es primera vez que estás con nosotros aquí en Argumentos. Sí, cómo no. Gracias por aceptarla y estar acá en nuestros estudios. Novicio en este espacio. Bueno, bienvenido. Espero que sea grata su visita a nuestro espacio. Bueno, el tema de las elecciones presidenciales, durante la semana pasada escuchamos algunos comentarios, algunas declaraciones de dirigentes del partido de gobierno, como por ejemplo el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En unas declaraciones él decía, bueno, nosotros estamos preparados desde el PSUV para cuando sean las elecciones, si son mañana, y decía también algo sobre las elecciones primarias de la oposición. Él decía, ellos están planificando sus elecciones primarias, pero es probable que las presidenciales lleguen antes. Esto obviamente genera ya expectativa en el ambiente. Nuestros compañeros de producción tienen por ahí el audio del vicepresidente Diosdado. Vamos a escucharlo. Que nadie se quede por fuera, porque nosotros estamos obligados, sí, a ganar cualquier elección. A ganar. Elecciones dicen que son mañana y el Partido Socialista Unido de Venezuela sale a ganar mañana. Si dicen que son en enero ganan. Por cierto, los escuálidos andan de infarto. Andan asustados. ¿Ah? Andan asustados porque ellos hay que estar organizando una primaria y si las elecciones son antes que ellos hagan la primaria. Se quedan sin el chivo y sin el mecate. Como que dicen por ahí, como chiva que pare tres, ¿va? Bueno, el tema de las elecciones presidenciales. ¿Hay fundamentos para que las elecciones presidenciales sean antes del 2024 en nuestro país? ¿Cuáles serían? ¿Y cuál es también el escenario que se está manejando dentro de la oposición? Bueno, buenas tardes y nuevamente gracias por la invitación. Mira, hay un cronograma constitucional respecto a las citas electorales, específicamente en relación a la cuestión presidencial. Los periodos presidenciales son de 6 años y corresponde el año 2024 a que se produzca la convocatoria a los venezolanos para una elección de carácter presidencial. Eso está en el cronograma constitucional previsto en nuestra Carta Magna. Aunque también sectores de la oposición por mucho tiempo decían elecciones libres ya, elecciones ya. Bueno, ese es un poco el problema de este país. Reglas de juego que se mueven en función de intereses, en función de circunstancias, crean incertidumbre, inestabilidad y falta de confianza en las instituciones. Las instituciones es muy importante preservarlas en su confianza respecto a lo que los ciudadanos piensen de ellas. Esta suerte de relajo en el que las elecciones son antes, son después, pueden ser antes del 2024, no sé, no me parece conveniente. Hay un cronograma constitucional que debe ser respetado. Es verdad que la fecha específica, el mes específico, no lo establece la Constitución, pero se sabe que es cada 6 años y corresponden al 2024. Por lo tanto, yo no veo ninguna razón política, a no ser que se presente algún tipo de emergencia o de alguna falta absoluta, etcétera, etcétera, cuestiones de esta naturaleza, pero si no hay novedades en ese sentido, las elecciones presidenciales deben ser en el 2024. Aunque por un lado, como le decía, algunos sectores de la oposición en su momento pues llegaron a repetir intensamente elecciones ya, elecciones libres y transparentes, las elecciones deben ser ya. Entonces, en el caso de que se dieran esas elecciones, ¿está la oposición venezolana preparada para ello? Bueno. Por X o por Y, en un supuesto caso, se dieran en el 2023. Bueno, las oposiciones. No hay una oposición venezolana. Claro. Existen diferentes corrientes, diferentes bloques en relación a la vida política nacional en el espacio que pretende ser alternativo a quienes están gobernando. Y yo celebro eso. Yo celebro porque la democracia es eso. Yo pienso que aquí, mientras más opciones tenga el ciudadano en el horizonte, mayor su capacidad de selección y de buena selección. Yo creo que el esquema, y ese es un poco lo que vamos nosotros como cambio
como nueva realidad, como nuevo escenario al que nos vamos a asomar en el 2024 o cuando finalmente sean esas elecciones, si lo que dice pues Diosdado Cabello llegase a cumplir como un adelanto antes del 2024, pero en todo caso, yo creo que la novedad que vamos a tener de cara al escenario presidencial es que las motivaciones de los electores van a cambiar. Y eso lo reflejan todas las encuestas. El esquema tradicional que ha prevalecido en los últimos años en Venezuela de gobierno-oposición, ese esquema clásico, gobierno-oposición, Ahora será gobierno contra las oposiciones. Chávez vete ya, Maduro vete ya, yo soy oposición, vota por mí porque yo soy oposición a eso. Ese esquema que está sobregirado está mostrando señales de agotamiento por todos lados. Con 70% de la población que se considera independiente, exactamente, según Data Análisis. Exactamente. Entonces, se van a presentar y se van a asomar consideraciones distintas por parte de un porcentaje o una porción elevada de la población electoral. Esto no quiere decir que, digamos, los que se mantienen en el esquema clásico de gobierno-oposición vota por mí porque cualquiera es mejor que Maduro y cosas de esas, o el gobierno, la oposición son una cuerda de sinvergüenza, etcétera, etcétera. Ese esquema básico, muy precario, muy elemental y precaria discusión política, eso va a tener un espacio. Pero va a haber otro gran espacio al que debemos asomarnos, que es el espacio en el cual las consideraciones son otras. Consideraciones por parte del electorado en el cual se van a calibrar los contenidos disponibles por parte de la oferta electoral y de los actores políticos que se presenten. Y esto va a tener, en mi opinión, una importancia vital porque esto va a generar incentivos para que actores políticos de nuevo cuño, y cuando digo de nuevo cuño no me refiero a edades, sino me refiero a cambios de visualización, de visión respecto al país, se vea en la necesidad de formular ofertas electorales que le den respuesta a una demanda que no está siendo satisfecha. En Venezuela, las encuestas están diciendo que hay una demanda de oferta política y esa oferta política no aparece. Pero va a aparecer porque todo vacío tiende a llenarse. Hay diferentes propuestas, partidos independientes, pequeños, quizá muchos no tienen el alcance todavía no con el mediático. alcance, exactamente, todavía no con la gravitación suficiente, pero todo vacío se llena, es una ley física que conocemos. Ahora, durante los últimos días, pues también ha estado el nombre del gobernador Lacaba dentro de los más punteados como líder dentro del chavismo. Sin embargo, el candidato pues se ha dicho desde el partido de gobierno, que es obviamente el presidente Nicolás Maduro, para esas elecciones. Está quizá, digamos, la oposición tomando en cuenta que tal vez el candidato del partido de gobierno no sea Nicolás Maduro, sino Lacaba. ¿O qué significa que se esté posicionando a Rafael Lacaba en las últimas encuestas, esos niveles de aprobación que tiene como gobernante y también según la encuesta de Cigalud como el político más popular de Venezuela? Bueno, ese fenómeno representa algo y encarna lo siguiente, en mi opinión. Ese tipo de liderazgo está encarnando una necesidad de modernización en la formulación del discurso político venezolano. Hay obviamente un agotamiento del esquema clásico de la retórica política venezolana, 20 años de enfrentamiento, 20 años de un país atenazado por sectores políticos muy agresivos que nos han mantenido en una zozobra y en una inestabilidad por la lucha por el poder. Eso ha venido dando señales por supuesto, de agotamiento y precisamente es la parte positiva. Siento que liderazgos como el de Lacaba y otros, y esto dentro del mundo del chavismo, empiezan a encarnar una nueva forma de hacer política, a lo cual yo creo que tiene más futuro que presente. Me parece que todavía no están dadas las condiciones para que ese liderazgo pero podría ser a a muy largo corto plazo pueda germinar, pero sí lo veo que tiene una gran posibilidad en el horizonte. Porque además pareciera que desde el gobierno hay una visión a largo plazo, sí, mientras que la oposición piensa a corto plazo. Eso sí es una cosa indiscutible. Los movimientos políticos del gobierno son, como tienen que ser el ajedrez, con jugadas de 4 o 5 movimientos adelante, por lo menos. Mientras que un sector de la oposición clásica, un poco en una suerte de ejercicio de onanismo político, de política de autocomplacencia, se desentiende de los problemas del país
y se satisface, o sea, se autosatisface con lo que le conviene a sus capillas políticas y a sus sectores muy relacionados entre ellos y de muy estrecha mirada nacional. Bien, pero Elías, debemos ir en estos momentos a un corte. Tenemos un avance por parte de nuestros compañeros de prensa. La situación de las lluvias ha seguido afectando a nuestro país. Nos mantenemos allí en seguimiento. Nos vamos a la pausa, pero ya regresamos con más argumentos. No se aparte.